3 en la mañana. Llegó Edwin Rivera Manso. Lleva tu vida a otro nivel. Oye, en otro horario, en la mañana de hoy, bendiciones a Fernando Amora y también a nuestro amigo Juan Carlos y a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Y felicidades, próspero año nuevo, muchas cosas buenas, hombre. Estamos listos para despedir el año. Estamos ready ya, ¿verdad? Sí. Oye, y esta mañana yo quiero compartir algo interesante que me parece fantástico que sea en este momento donde estamos ya en la víspera de la despedida de año, sí, para recibir este 2021 y he titulado este segmentito que vamos a conversar combatiendo, ¿verdad? Cuidado con el síndrome del pensamiento de víctima en este 2021. Ajá, estaba un poquito. Quiero comenzar señalándole, ¿verdad? Siempre lleva tu vida a otro nivel. Ha sido un segmento que va como a poner el dedo en la llaga en hagamos esto en el sentido de hagamos esto positivamente, pongamos el esfuerzo. Siempre son como prospectivos a esa cosa positiva que eleva nuestro nivel de liderazgo, nuestra búsqueda de resultados, la excelencia personal. De eso se trata. Sin embargo, a veces hay que irse por el carril también de lo negativo y de lo opuesto. Mira, en lógica hay un principio que se llama el principio de opuesto y es que uno puede describir algo tanto por lo que es como por lo que no. Cuando uno conoce algo, uno puede poder definir lo que es esto y lo que no es. O la ruta que sigue la medicina. Fíjese que el médico no se entrena solamente para poder trabajar con un estado de bienestar. Al contrario, tienen que pasar mucho tiempo estudiando la patología. Tienen que evaluar, a veces cuando le encuentran un tejido que no saben lo que es, vamos a hacer una biopsia, vamos a hacer un estudio. ¿Qué hacen? Evaluar la patología, porque dependiendo de la patología, el tratamiento. Exacto. Hoy en día hemos tenido muchos avances, quizás en el avance del cáncer y otras cosas, precisamente por esto, por la gente que dedica años a estudiar lo infeccioso, lo patológico, la prognosis para poder ayudarte a mejorar. O en la psicología también, la parte forense, que a nadie le gustaría tratar, esa cosa de por qué hay gente que estudia a los criminales en serie, o porque hay gente que estudia a aquel que tiene cierta defecto del pensamiento que es sumamente nocivo a la sociedad. Alguien tiene que hacerlo. ¿Por qué lo hacen? Precisamente porque entendiendo esas cosas negativas pueden ayudar a retrasar, a no repetir, a cómo ayudar, a cómo levantar a alguien que lo sufre. Yo creo que hoy, yo voy por ahí en ese sentido de hablar del pensamiento de víctima. Y miren, algo, aunque ahorita voy a dar unas características para que usted se retrate o se evalúe, a ver si esto casual o sutilmente es lo que lo está evitando que usted alcance mejores cosas en su vida. Yo creo que las personas que piensan como víctimas no prosperan, no tienen resultados, no alcanzan ese estadio óptimo a otro nivel por una sencilla razón, y es una sola. Y es que la persona que piensa como víctima no es capaz de asumir responsabilidad. Wow. Voy a repetir eso. Sí. La única cosa, y quizá la razón fundamental por lo que alguien que sufre el síndrome del pensamiento de víctima no puede estar en un estado de alcanzar prosperidad, felicidad, apoderamiento para conquistar lo que sueña, es una sola cosa la que lo separa. No puede asumir responsabilidad. Y cuando, ¿verdad? Yo pensaba en un ejemplo jocoso, venía a mi mente cuando pensaba en todo esto que quería compartir con ustedes. Y es que los padres que evitan que sus hijos constantemente se tengan que enfrentar a las circunstancias, a las consecuencias de sus acciones, no son efectivos y le harán un daño irreparable porque precisamente no le enseñan o los preparan para que puedan asumir y enfrentar su responsabilidad con lo que hacen. Yo estoy seguro que, ¿verdad? Fel, aquí Moraima y Juan Carlos, que tienen sus hijos, yo estoy seguro, y uno mismo como hijo, sabe que hay situaciones en las que uno se enfrentó, que uno tuvo que ir y levantar las manos al viejo de uno y decirle, mira papi, esto fue lo que pasó. Yo no sé si ustedes tuvieron, si un hijo suyo ha venido a levantar las manos, cuando dice, siéntate ahí, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó aquí? Hasta que dime la verdad. Ajá. Dime la verdad. Dime, o sea, confírmame lo que ya yo sé. Porque claro, yo lo sé. Yo lo que quiero es ver si tú me lo vas a confirmar. Entonces cuando te dicen, ¿qué pasó? No, que si el carro, estaba usando el celular, sí, el celular, no, mira, me quedé dormido o me fui para donde no me dijiste. Y muchas veces, ¿verdad? A mí me pasó y cuando uno es barato un carro y uno dice, Dios mío. Y entonces a veces tu papá
quizás inmediatamente no te compró el carro otra vez. ¿Qué hizo? Esperó para tú asumir que le dijeras qué pasó. Y además ver si tú ibas a mejorar o si tú eres capaz de decir, bueno, pues ahora vas a tener que madrugar un par de veces, pero yo no te puedo llevar porque tengo el guagua pública, pero no puedes dejarte de universidad. ¿O qué vas a hacer con ese trabajo? Es parte de la consecuencia. Claro. Experimenta parte de la consecuencia de lo que hiciste. Claro. Entonces, quizás el papá, y mira, a lo mejor 2, 3 meses después, papi tiene los chavos para decir, cuando lo ve, tú sabes que el muchacho metió caña, que ha cogido cabeza, que ha seguido ahí echando para adelante y dice, mira, vamos para el dealer, vamos a comprarte ese carro. O coge el mío, úsalo cuando lo necesite. Pero ese proceso de no permitir que el hijo asuma responsabilidad es algo que lo puede sacar y que lo puede llevar a pensar como víctima. Mira, yo recuerdo cuando yo tenía como 22 años por ahí más o menos, graduándome de bachillerato, entrando a la universidad, a la parte de maestría, me contratan como asistente de cátedra y pues por lo menos ya yo estaba en el ministerio, estaba dando clases en el sentido de ser asistente de cátedra estudiando, había empezado a otro nivel hace como un año y pico, como un añito, y pues haciendo negocio ya iba como que la cosa mejorando poco a poco. Y yo estaba yo quería comprarme un carro, ¿verdad? Todo el sueño del varón puertorriqueño, un carro deportivo, tú sabes. Pues yo fui y en aquel momento estaba pensando en una cura, me encantaba ese carro, pero Toyota sacó la línea del Celica, lo rediseñó, lo relanzó, con un modelo chulísimo. Me enamoré de ese carro, ya se uno buscando aquí y allá, hasta que fuimos, lo compramos, mi papá la firma, yo lo pagaba, tremendo. Tacho, por ese tiempo cogí ticket, Carlos, y por ahí va. Cogí par de ticket, imagínate, uno sabe, por ahí iba enganchado para todos lados. Y tú sabes, pero par de tickets, ¿sabes? Par de pesos bien brutal. Y cuando ya tocaba el tiempo ese de renovar la licencia, que uno tiene que, ¿verdad? Ya, entonces le dije, 2 años, eran como 2 añitos y pico para comprar el carro. Y mira, papi, tengo un par de tickets ahí. Tengo que renovar la licencia y de verdad, mira, que me toca como en un mes. Y él me dijo, ¿verdad? Y cuando discutimos la cantidad, decía, sí. Y me dijo, mira, esto es una cosa, pues el mes que viene, si tú no tienes el dinero para renovar la licencia, o sea, para pagar los tickets de la renovación, pues tú vas a tener que entregarme la llave o dejar el carro en la marquesina, porque conducir sin licencia, o sea, es algo que el seguro no te va a cubrir. Si tú tienes un accidente, no va a haber respaldo legal a través de eso. Así que esa situación yo no la puedo patrocinar. Y no es asumir responsabilidad. Y no hacer responsabilidad. Y me dijo, pues ya tú sabes. Pues yo pensaba que quizás mi papá is gonna bail me out, tú sabes, iba, papi, tú sabes, ¿Cuánto tú tienes en boleto ahí? 125 pesos. Aquí está, no hay problema. No hay problema, tú sabes. Y me dijo, no, tacho, pues ese mes tocó, porque era el mes que ese mes tocó. Siempre pues buscar de lo que uno tenía guardado, bañado, pues siempre uno tiene algo por ahí, pero es más fácil usar el de papi. Uno hace el lloriqueo a ver qué sale. A ver si sale algo adelante. Pero al momento no, y ese mes fue no chupar su limber, tú sabes, guardar la quincena, llevarte la comida porque necesitaba ese dinero para pagar. Y cuando yo pienso en eso, tú sabes, eso fue una lección que me dio mi papá, o sea, yo estoy seguro que le hubiese podido a lo mejor darme el espacio, así, pero la experiencia de uno manejar, oye, puedes perder el privilegio de esto por tal cosa, te hace responsable. Sí. Y hoy yo quisiera hablarles a cada uno de ustedes de la importancia de que podamos revisar si ese pensamiento de víctima, que lo que hace es no a que podamos asumir responsabilidad, es lo que te está privando de alcanzar metas y sueños. Y a veces puede ser de una manera bien sutil. Por ejemplo, vamos a discutir algunos ejemplos de lo que yo llamo el pensamiento de víctima para que podamos mirarlo. 1, la persona que piensa como víctima constantemente está culpando a otras personas o a otras circunstancias porque él o ella se sienten miserables. Y eso, Juan y Morena, es triste y peligroso porque eso es darle el control remoto de tu vida emocional a alguien o alguna circunstancia. Yo soy infeliz por ese marido mío, que es terrible. Con ese hombre que me casé, me engañó. Entonces, llevamos 20 años diciendo eso, pero le has entregado a ese marido, que puede ser la causa o no, pero le has entregado el control remoto de tu felicidad o de tu miseria, porque tú piensas que esa es la causa por la cual tú no prosperas. O en la situación, es que el trabajo es que la circunstancia es esta. Entonces, la persona que piensa como víctima siempre le da poder a su circunstancia
y no a él como un agente de cambio. Y tengo que decirle hoy, usted no es una presa de sus circunstancias y usted no es un rehén de su realidad. Voy a repetirlo porque eso es importante. Sí. Usted no es presa de sus circunstancias, ni usted es rehén de su realidad. Y hay que señalar y ver cuánto poder le estoy dando al COVID, a la pandemia, a aquello, a lo otro, para yo tener una excusa para no prosperar. Para yo decir, no, hasta que eso no se acabe yo no empiezo. Entonces le estás dando el control remoto de tus logros y de tu felicidad a algo que está enteramente fuera de ti. Edwin, ¿se puede decir también que la víctima se compara, se pasa comparándose? Oye, una de las cosas que puede hacer es eso. Porque la víctima probablemente diga, bueno, yo no he alcanzado porque yo me crié en este lugar de bajos recursos o no tenía las posibilidades. Fulano alcanzó porque tenía unos papás con... Porque su papá era millonario. Exacto. Así cualquiera. También se puede dar eso, que viva comparándose. Claro, es cuando muchas veces, porque fíjese que hay personas que han tenido razones objetivas para la cual realmente encontrar una dificultad de superación. Pero nosotros encontramos constantemente en la historia que las mismas circunstancias que sirven a otros de excusa, a algunas otras personas les sirven de razón. Mientras a otros es posiblemente la piedra en el zapato, a otros es la piedra del escalón. Tú sabes, mientras a otros es el ancla, a otros es el trampolín. O sea que esa situación de constantemente comparar realidades y se debe a volver otra vez a pensar que todo lo externo tiene más poder que lo interno. Segundo, muchas veces ellos poseen una filosofía de vida, life is against me, la vida está en contra de mí. ¿No se ha visto eso? Sí. De que hay gente que constantemente encuentra la razón de decir, me tuve que ir de esa iglesia porque todos la tenían que en contra de mí. Y entonces tú dices, y me fui de esta otra iglesia y en 5 o 6 años han estado en 4 iglesias. Y en todas, porque se ha tenido que ir, es porque esto la tenían conmigo, el pastor me agarró celo, los hermanos no me querían. Y dice, caramba. Y cuando examinamos el trabajo, han tenido 3, 4 buenos trabajos. No me fui porque todo el mundo ahí la tenía contra mí. Nadie quería que yo prosperara. Entonces, esa filosofía que la vida está en contra de mí, muchas veces puede ser un pensamiento de víctima. No, yo sé que hay personas, hay circunstancias o hay personas, número 3, estas personas siempre piensan que alguien en su círculo quiere hacerles daño. Y fíjese, y eso hay que tomarlo con pinzas porque todos nosotros, por la razón de donde estamos y lo que hacemos, tenemos enemigos de gratis. Sí. ¿No le pasa eso? Claro. Gente que te odia porque sí. Porque sí. Gente que ve a mi abuela y decía, pero mira esos videos, y que se cree esta, y está en televisión, y no te conoce, pero te odia de gratis. Así mismo, meo. Un fanático tuyo te está viendo por televisión. Sí. Y lo único que dice, que Edwin no dé en la mesa porque brinca, brinca la cámara, porque brinca la cámara. Gracias. Ahora estás pegado. Así de mucho te quieren. Qué bueno que te ayude. O a Juan, o sea, yo estoy seguro que decía alguien su highlight es todos los días sentarse a ver qué dice Juan, o voy a criticarlo, porque, o sea, o Fernan, que si la finca, que si mira que si que disparatero, o sea, tenemos gente que nos odia por diversas cosas, nos odia de gratis. O sea, no nos conoce, pero piensan que asumen que somos malos o que lo hacemos por petulancia. Mira, la gente tiene 1000 cosas y sabemos que eso es así. Sabemos que hay gente en el trabajo que es tóxica, que disfruta hacerle daño a otros. O sea, hay gente que disfruta, y eso es parte de las personalidades tóxicas, el que disfruta ponerle el pie para la zancadilla, deja ver cómo se cae. O serruchar el palo, no porque le hiciste algo, ni porque quiera tu posición, no, sino porque es mala leche. Ustedes saben esa gente que es mala. O sea, y lo sabemos. Pero todas las personas están en contra de ti. O sea, pero todo el mundo te odia, pero todo el mundo está haciendo una conspiración para fastidiarte, para sabotear tu trabajo. Mire, muchas veces tenemos que reconocer que a veces le hemos dado poder a ciertas personas para limitarnos. Tenga cuidado si esa manera de que la vida está en contra mía o hay alguien que está haciendo algo para dañarnos es una imagen defectuosa de la realidad. Es un estereotipo, es posiblemente una exageración y es algo que no. Si tú alimentas esa cosa de que todo el mundo la tiene en contra de ti, nadie me quiere, todos me odian, como está la canción, mira, realmente vivimos de manera infeliz. Y te lo llegas a creer.
te lo repites tantas veces que te lo llegas a creer cuando no es una realidad. Claro. Entonces uno llega el tiempo de que puede vivir con miedo, Ajá. puede no intentarlo más o convertirlo en un discurso. Y muchas veces percepción es proyección y realidad. Aunque sea infundada, a veces nosotros literalmente, si creemos que es real este asunto, literalmente lo creemos. Y tomando la última característica del Señor, tenga cuidado porque muchas veces el pensamiento de víctima nos hace ser pesimistas, cínicos o disfrutar de compartir nuestras tragedias con alguien más. Me provoca un poco la gente que tiene este humor negro o el cinismo como o una manera como de ofender o una manera de pensar que es un humor inteligente, pero es una forma distorsionada de percibir la realidad. A mí me preocupa la gente que muchas veces pasa por una circunstancia negativa y lo primero dice, mándame más que más me merezco. Chacho, si esto me mandaron a matar, si esto es... Entonces todo el tiempo estamos en ese tipo de humor o muchas veces estamos compartiendo nuestras tragedias con los demás con el tema de lo que hacemos muchas veces competir por quién está más mal. Sí. No, déjame, chacho, no, es que tú no sabes lo que me pasó a mí, chacho, a mí que nunca me salen las cosas bien. Déjame contarte. Entonces desarrollamos, tenga cuidado, porque esto que yo he compartido en esta mañana con relación al pensamiento de víctima son ciertas características que hacen que la gente, uno, no pueda asumir responsabilidad y número dos, no pueda prosperar porque no puede dejar de pensar de manera defectuosa. Y como aquí siempre vamos de la escritura a la motivación y de ahí a tu corazón, yo quiero cerrar en esta mañana con un texto bíblico poderoso. Porque tal vez si usted se ha sentido identificado o hay gente alrededor suyo que tiene la filosofía de vida, todos están contra mí, que piensa de manera cínica o pesimista, que encuentra siempre cómo sabotear la situación, que le ha dado el control remoto afuera, o usted se ha dado cuenta que estas son las cosas, debe romper ese ciclo, porque él realmente no va a poder prosperar para hacer grandes cosas como las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y la Biblia dice en Isaías 51, en un texto profético, hablando de la esperanza que tendrá Israel, Sión, Jerusalén, cuando venga el Mesías o lo que va a hacer cuando Dios levante nuevamente a Israel. Sabe que Isaías es un profeta mesiánico. Pero yo quiero que cada vez que usted escuche en este texto a la palabra Sión o Jerusalén, piense en mí o en Puerto Rico. Haga este ejercicio. Yo le voy a leer este texto final, pero cada vez que yo vea una selección de versos de Isaías 51 del 1 al 10, usted va a pensar, cada vez que yo digo Jerusalén, piensa en Edwin Rivera Manso, piensa en Moray Moyola, piensa en Fernán Reyes, piensa en Juan Carlos Mato, piensa en usted o piensa en Puerto Rico. Aquí les va. Ajá. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá sobre ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice el Señor. Tu Dios reina, voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Canta alabanzas, alégrate juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Wow. Qué lindo. Hoy es el día de vestirnos de poder, ¿verdad? Estamos a nada, ahí a ley de unas horas para recibir el año nuevo. Vístete de poder, quítate las ataduras del cuello, siéntate, Jerusalén, Puerto Rico, tú que me escuchas, porque Dios ha desnudado su brazo y va a mostrar las grandes maravillas que es capaz de hacer por cada uno de nosotros. Así que las palabras de este servidor, Dios les bendiga en esta mañana. Busque Isaías 51, 1 al 10, quédese con ella y vamos a vestirnos de poder para recibir este 2021 a otro nivel. Vamos, vamos. Rivera Manso. Eso es. Tremendo Qué mensaje. bueno. Sí, señor. Y Oye, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí. todo este Qué bueno. contenido tú lo tienes de alguna manera en tus redes, ¿no? Oye, en las redes sociales constantemente publicamos, ¿verdad? Notas, columnas, artículos, talleres, seminarios, ¿verdad? Y pasen por las redes sociales, ya nuestra página, ¿verdad? Están abiertas, ahí en las invitaciones, nuestros seminarios
están disponibles y muchos proyectos lindos que vienen ya arrancando el año, ahora mismo con A Otro Nivel, con Novia y con muchas otras cosas que estamos trabajando. Así que adelante, felicidades y un próspero año nuevo, de verdad que sí. Venimos hablándoles de uno de esos proyectos, que es el viaje crucero. En crucero a Grecia, Turquía e Israel. Venimos en breve con esto. Eso es lo próximo en Ruta Nueva Vida 977. 753.